Esta semana comencé mi recorrida conociendo a la comunidad helénica. En su casa del Prado presencié de sus danzas típicas y degusté también sus platos. Luego conocí a Daniel y Mariela, quienes me llevaron a recorrer un ícono de nuestra ciudad, el Palacio Salvo. Además, fui testigo de un entrenamiento de la selección de rugby sobre ruedas y presencié cómo los reclusos de la cárcel de Cabildo construyen un hogar para los hijos discapacitados de policías. No te muevas, estás en Cámara Testigo. Estoy en la calle 19 de abril al 3366. Estamos en el Prado. Aquí voy a conocer a la colectividad helénica del Uruguay. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Muchas ¿Cómo gracias anda? por ¿Todo bien? acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer un poco de la colectividad helénica. Con mucho gusto. Con permiso. ¿Cuántos griegos tenemos aquí en nuestro país? Tenemos unas 1.500 personas. ¿En qué circunstancias llegan los griegos al Uruguay? ¿Y cuándo? Y la migración griega empieza en el 1800 y la mayoría de los inmigrantes vinieron antes y después de la Segunda Guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Años muy difíciles, finales de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres vinieron a Montevideo por trabajo. Papá trabajaba para el conocido Aristóteles Onassis como capitán de puerto. Llegamos yo teniendo 4 años y mi hermano 3 años a Montevideo. Yo recuerdo siempre que mi padre contaba que cuando los barcos turcos llegaban a la isla de Cálinos, mi abuelo le repartía a cada uno de los hijos varones un cuchillo y él se quedaba con 2 pistolas porque si los turcos entraban en la casa tenían todos la consigna de sus hermanos matar a sus hermanas y mi abuelo matar a sus hijos varones y matarse él y su mujer, porque era la única forma que tenían de escapar de los turcos, que buscaban jóvenes para transformarlos en eunucos y mujeres para llevarlas a sus harenes. Esto es un poco el principio de esta diáspora sangrienta, provocada por las guerras y provocada por el hambre. ¿Con qué se encuentra un jovencito cuando bueno, le dicen que nos vamos del país, es decir, los amigos quedan atrás, todos los afectos, los de uno, ¿verdad?, que es joven, e ir a un país nuevo? Lo que pasa es que en el año 40, cuando se inició la guerra, mi papá se fue a la guerra. Y después el 45 terminó la guerra, después siguió revolución interna, digamos, en el país hasta el año 49, y el tiempo era feo en aquel entonces. Es decir, irse era un alivio en aquel momento. Era un alivio, sí. Vimos muertes, vimos bombardeos, ¿verdad? Entonces esto fue un alivio cuando llegamos acá, era la Suiza de América. Y en Montevideo era muy difícil la vida para los extranjeros que llevaban. La mayoría de los griegos que llegaban en aquellos años, escapando a la postre de la Segunda Guerra Mundial, se radicaban en el cerro. ¿Por qué en el cerro? Porque era la única topografía que se parecía a la topografía griega. El Uruguay, como sabemos, es un país de llanuras. Trabajaron en frigoríficos, trabajaron mucho en el puerto con el quehacer de las actividades portuarias, y cuando se empezaban a reunir para hacer una colectividad, lo hicieron de la forma más humilde, en la Ciudad Vieja primero, luego en el cerro que todavía existe. Se fueron adquiriendo propiedades y tuvimos grandes benefactores, todos provenientes de una Europa que estaba prácticamente en ceniza. Después de tantos años en el Uruguay, ¿cómo se siente? ¿Se siente griego, se siente uruguayo, griego-uruguayo? ¿Qué pregunta? El caso mío, mi señor descendiente de griego, pero nacido acá en el Uruguay,
tenemos hijos y nietos uruguayos. Y después de tantos años, imagínense. Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos como bienvenidos, nos tratan muy bien y lo único que tenemos es agradecimiento hacia el Uruguay. Es hospitalario. Muy No tenemos ninguna hospitalario. queja. Si no, no estaríamos tantos años acá. Es la verdad. ¿Cierto? Y nos sentimos muy bien. Todos hemos pasado situaciones muy difíciles y muy agradecidos a esta hermosa tierra que nos cobijó, que nos dio trabajo, que le dio hogar a nuestras familias, y a esta colectividad. A esta colectividad nosotros le aportamos nuestros hijos. Ahora le entrego mis nietos, que también son 8 y vienen a la colectividad e integran los grupos de baile que ustedes han visto. Y es una forma que uno tiene de retribuir todo lo que ha recibido de la sociedad uruguaya y de la colectividad. ¿Cuándo llegó al Uruguay? Llegué en 1950. ¿Ya tenía estudios cuando llegó usted para ser cura? No, ¿O fue acá? lo que pasa que mi abuelo era cura y yo de 6 años estaba en la iglesia. Había venido 2 o 3 curas de Europa para hacerse cura. Y yo estaba con el muchacho ese que ustedes hablaron. Sí. Era los cantores que estábamos los dos cantando. Y después, ¿cómo se fueron los curas? Y después no tenían cura. Como yo sabía de cantor y mi abuelo más o menos me llevaba a la iglesia de 6 años, yo ya sabía todo y me ofrecieron el obispo para hacerme cura. Y yo en el momento lo acepté. Como mi abuelo me llevaba de 6 años, sabía hacer monaguillo, sabía ayudarlo y hacía todo, ¿entiendes? Se crió en la empresa, como quien dice, si quiere. Me crié porque mi abuelo era cura, murió 104 años. Había una iglesia allá en Chios, era la isla que vivíamos nosotros. Yo vine acá a los 17 años. En 1950 todavía había festejado el Maracaná, todavía cuando llegamos nosotros. Y yo voy siempre, voy a Grecia y todo eso, voy. Esta es una iglesia que arquitectónicamente es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver acá. Sí. Es tipo griego también, allá, las iglesias griegas. O sea que es una reproducción de lo que es una iglesia, iglesia griega. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Se llama tzatziki. Tzatziki es yogur que hacemos nosotros, tiene pepino adentro, bastante ajo, aceite de oliva y eneldo. ¿Cuáles son los ingredientes tradicionales típicos de la cocina griega? El aceite de oliva. Están todos. Se hace todo se hace con aceite de oliva. La cocina griega es simple, no es una cocina sofisticada como la francesa, o como la italiana o como la española que están últimamente de moda. Es una cocina que se basa en productos de primera calidad. Tenemos excelentes tomates, buenísimos pepinos, duraznos, tenemos cosas como grelos y cosas así, porque como siempre fue un país pobre el nuestro, buscaban siempre otros elementos para comer, como caracoles, ¿no? ¿Hoy vamos a comer caracoles? No. Hoy van a comer el plato por excelencia conocido en el mundo que se llama moussakás, que es un pastel de carne con berenjenas, papas y salsa bechamel. Como es invierno hicimos algo que no es muy tradicional, pero se come un guiso de lentejas bastante suculento con chorizos. En Grecia no se usa tanto los chorizos porque la carne escaseaba, ahora no escasea. Salud.
Nosotros empezamos viniendo a las clases de idioma, que es una especie de escuela donde aparte de idioma aprendíamos danzas a los 6 años. Y después de ahí fue como ininterrumpido, ¿no? Y viajamos al exterior también a algunos seminarios, han venido profesores de afuera también. Tuvimos y después mucho autodidacta. Mucho internet, buscamos todo el tiempo bailes, música, siempre estábamos mirando otros grupos también, ¿por qué no? Grupos de Grecia. Mientras las mirábamos a ustedes, el presidente me decía que se notaba la diferencia de lo que es la danza del continente con la danza de la isla, ¿verdad? Sí, depende de la región. Por ejemplo, los bailes de montaña, de las regiones donde eran de montaña, son como más pesados, porque, por ejemplo, los trajes que se usaban eran más abrigados, cargaban más cosas, entonces eran más pesados. El suelo también era como más irregular, ¿no? Si quiere, o sea, no había un escenario para bailar. Y sin embargo, los de las islas, ya más verano, calor, son más alegres, más saltados. Nadie puede negar que el Palacio Salvo es un ícono